Debe existir una disponibilidad de agua potable suficiente para lavado, preparación de alimentos y para la tarea de limpieza y desinfección. El hielo debe ser obtenido de agua potable y se deberá tener cuidado en su manipulación. La basura es un foco de contaminación y atrae plagas en los alimentos, como moscas, cucarachas, ratas, etc., por lo que es necesario manejarla adecuadamente. No se permite basura alrededor del área de preparación de alimentos. Los botes de basura no deben de llenarse al grado de que salga la basura y puedan contaminar ya sea en los pisos o el área de preparación de alimentos. Y desde luego no se permite dejar los botes de basura sin cerrar. Para facilitar el manejo de la basura se deberá poner una bolsa en los botes de basura. Y por último, para evitar los focos de contaminación, las plagas y los malos olores, estos deben de tener una limpieza constante, mantener los botes ya sea externos o los contenedores cerrados y alejados del área de preparación de alimentos. Deberá disponerse de suficiente abastecimiento de agua a presión adecuada y de temperatura conveniente, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Se deberá dotar de los implementos necesarios que garantice que ésta no será contaminada. El vapor que se debe utilizar en las superficies no debe tener ningún tipo de sustancias que estos puedan poner en peligro la salud o puedan contaminar el producto. También con el agua que no es potable, esta debe de utilizar ya sea para producción de vapor, refrigeración, para incendios y otros que no tienen relación con la producción o deberán ser separados de las tuberías que llevan agua potable y deben ser identificadas por colores. No deben tener una conexión transversal. Para determinar que el agua no está contaminada, cada 6 meses se deben realizar los siguientes análisis: contenido de cloro, contenido de calcio o dureza de agua y análisis microbiológico, y este último detecta si hay mesófilos aerobios y coliformes totales. Según la norma 251, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben tener protección contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Solo se podrá abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre y cuando no exista riesgo de contaminar el agua. Las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En caso de contar con un respiradero, este debe tener un filtro o trampas o cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua. El mantenimiento de tinacos y cisternas debe realizarse por lo menos una vez al año. Cada 37 metros cuadrados de superficie. Se pide un drenaje para el piso en el cual los puntos más altos deben estar a no más de 3 metros de un drenaje maestro colector. La pendiente máxima del drenaje con respecto a la superficie del piso debe ser superior a un 5%. En los establecimientos así lo requieran, se instalarán trampas de grasa. Las tuberías de desagüe en los inodoros deberán descargar directamente al sistema de drenaje. Se cuidará que las tuberías de hierro o acero galvanizado sean de un diámetro interior por lo menos 10 centímetros. Los drenajes deben ser distribuidos adecuadamente y estos provistos de trampas contra olores y rejillas para evitar entrada de plagas provenientes del drenaje. Tanto los pisos así como los drenajes deben tener la inclinación adecuada para permitir un flujo rápido y eficiente de los líquidos desechados. Las cañerías de drenaje deben ser de determinación lisa para evitar la acumulación de residuos y formación de malos olores. Los focos y lámparas que están suspendidas sobre las materias en cualquiera de las fases de producción deben ser de tipo inocuo y estar protegidas para evitar la contaminación de los productos en caso de rotura. El método de iluminación está determinado principalmente por la naturaleza del trabajo, la forma del espacio que se ilumina, el tipo de estructura del techo y la ubicación de las lámparas y el color de las paredes.
Deberá proveerse una ventilación adecuada para proporcionar el oxígeno suficiente, evitar el calor excesivo, la condensación de vapor, el polvo y para evitar el aire contaminado. La dirección de la corriente de aire no deberá ir de un área sucia a un área limpia. Deberá haber aberturas de ventilación provistas de una pantalla o de otra protección de materia anticorrosivo. Las pantallas deben poder retirarse fácilmente para su limpieza. Algunos factores de los que depende un sistema general de ventilación son número de personas que ocupan el área, oficina o planta, condiciones interiores del ambiente, ya sea físico como temperatura, luz o la humedad, tipo de productos que se elaboran, condición ambiental exterior, tipo de actividad realizada, en las áreas que se requieren ser ventiladas y grado de contaminación de las mismas. Una ventilación natural se puede lograr mediante ventanas, puertas, tragaluces, ductos conectados a rejillas y aberturas especialmente diseñadas para tal fin. En caso de contar con un equipo de ventilación o una extracción de aire, no deberán ser fuentes de contaminación al proceso por arrastre de partículas en el aire. Ductos, rieles, vigas, cables, etc. no deben estar libres encima de tanques y áreas de trabajo donde el proceso esté expuesto, ya que estos constituyen riesgo de condensación y acumulación de polvo que contaminan los productos, y en donde existan deben tener libre acceso para su limpieza. Cisternas. Desconectar el switch antes de entrar a la cisterna si es que se encuentra conectada la bomba en ella. Procurar no conectar cables de manera provisional e inadecuadamente. Cerrar la llave de la toma para impedir que entre agua. Extraer con la bomba el agua que ha quedado en la cisterna hasta dejar unos 15 o 10 centímetros del tirante. Cepillar la cisterna en paredes, esquinas y piso o donde se vea que la lama está impregnada. Con la escoba juntarle el material desprendido y recogerlo. También debe eliminarse el agua remanente. Posteriormente, llenar una cubeta con agua limpia y vertirla en paredes y esquinas con fuerza. Retirar el agua que se acumuló y secar la cisterna con una jerga para desinfectarlo. Dejar pasar el agua con un tirante de 15 centímetros, agregar 1 litro de blanqueador a base de cloro únicamente, enjuagar las paredes y esquinas y tallar con la escoba durante 10 minutos. Enjuagar la cisterna. Dejar pasar el agua a la cisterna con un tirante de 10 centímetros. Tallar la cisterna para desprender el blanqueador suministrado. Extraerla nuevamente y repetir este paso 2 veces. Y esta operación debe realizarse por lo menos una vez al año. Tinacos. Evitar que pase el agua al tinaco cerrando la llave de eliminación, quitar el flotador y la varilla para facilitar la limpieza. Clausurar el tubo de distribución tapando este conducto con un material que se pueda quitar fácilmente. Tallar el tinaco con un cepillo. Quitar la lama impregnada y recoger el material desprendido. Desalojar el agua que se encuentra en el tinaco junto con los sedimentos. Desinfección. Llenar el tinaco con un tirante de agua de 20 centímetros y añadir medio litro de blanqueador a base de cloro. Tallar durante 10 minutos con un cepillo todo el interior del tinaco. Tallar el tinaco con el cepillo, quitar la lama impregnada y recoger el material desprendido. Desalojar el agua que se encuentra en el tinaco junto con los sedimentos con la manguera succionando el agua para su desalojo. Vaciar el agua
por baño y cocina, y si se tiene tubería de desagüe, desalojar el agua por esta. Para el enjuague, cerrar o tapar la tubería de distribución. Llenar el tinaco con un tirante de 15 centímetros nuevamente, abriendo la llave de alimentación con un cepillo, tallar nuevamente durante 10 minutos para desprender el blanqueador, desalojar el agua abriendo todas las llaves, y esto se debe repetir 2 veces. Cerciorándose que el tinaco se encuentre bien tapado, colocar el flotador nuevamente y ponerlo a funcionar, y esto se debe realizar por lo menos una vez al año. Todo establecimiento debe tener una iluminación natural o artificial adecuada. Cuando así proceda la iluminación, no debe alterar los colores y la intensidad no debe ser menor de 540 lux en todos los puntos de inspección, 300 lux en la sala de trabajo y 50 lux en otras áreas. El método de iluminación está determinado principalmente por la naturaleza del trabajo, la forma del espacio que se ilumina, el tipo de estructura del techo, la ubicación de las lámparas y el color de las paredes. Ventilación. Deberá proveerse una ventilación adecuada para proporcionar el oxígeno suficiente, evitar el calor excesivo, la condensación del vapor, el polvo y para eliminar el aire contaminado. La dirección de la corriente de aire no deberá ir de una área sucia a un área limpia. Deberá haber aberturas de ventilación provistas de una pantalla u otra protección de material anticorrosivo. Las pantallas deben poder retirarse fácilmente. Los factores de los que depende un sistema general de ventilación son según las necesidades, se recomienda instalar aparatos de extracción y ventilación para remover efectivamente el aire, olores de la planta o para proporcionar ambiente adecuado de trabajo. Periódicamente se recomienda, de acuerdo con la naturaleza de las actividades de los establecimientos, realizar un análisis microbiológico con placas expuestas al medio ambiente.